En Curauma FM, a esta hora estamos presentando temas de interés universal, ciencia, metafísica, espiritualidad y todo conocimiento que sea un aporte para el crecimiento del ser humano. Aquí comienza Escuchando voces, voces, voces. Conduce el destacado psicólogo clínico y terapeuta en vidas pasadas, Alexis Sarmiento Allendez. Hola, hola, arrancamos el Escuchando Voces de este año 2020, así que un saludo para todos los auditores que nos están sintonizando en este momento. Viernes 4 de septiembre del 2020, después de casi 2 años, volvemos al aire, la gente nos preguntaba mucho cuándo volvía este programa al aire, y nosotros también dejamos que todo fluya, ¿no? Para que esto pudiese ponerse en el aire y poder conversar con las personas y traer todo este conocimiento, la sabiduría que siempre queremos compartir con nuestros amigos. Estamos transmitiendo por Radio Curauma, ¿no? El 106.7 FM, toda la zona de Quintay, de Tunquén, la quinta región costa de Chile, y también estamos saliendo por el Facebook Escuchando Voces Curauma FM, Escuchando Voces Curauma FM, ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar, y por la página web radiocurauma.cl, nos pueden escuchar en todo el mundo, radiocurauma.cl. Siempre con el apoyo y el auspicio también de Luis Loyola Elliot, nuestro amigo de la Radio Curauma, que ha sido muy gentil para poder cedernos este espacio y estar al aire hoy. Él tiene una vasta experiencia en la radiodifusión de Chile. Bueno, vamos a empezar para aprovechar el tiempo con 2 amigos, colegas, compañeros de formación también en terapia de vidas pasadas. Vamos a empezar por la dama, ¿no? Siempre se estila eso. Y vamos a saludar a la psicóloga, amiga también, Alexia Yáñez, de la ciudad de Necochea, la zona costera, para los que no conocen, acá en Chile, de Argentina. Ella es psicóloga y también terapeuta en vidas pasadas. ¿Cómo estás, Alexia? ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Un gusto saludar a toda la audiencia y muy, muy contenta por esta invitación. Muy bien, tú escuchabas el programa, me acuerdo, sintonizabas como auditora, me acuerdo. Sí, claro, sí, siempre que podía estaba escuchándolo, me encanta el programa, me parece de mucha apertura para pensar temas que tal vez no son tan comunes de Así dialogar acerca de esto, pero sin duda que abre a posibilidades y a Quería, Alexia, pensar desde otro lugar. una pregunta geográfica. ¿Necochea está cerca de qué zona en Argentina? Para que los auditores sepan. Necochea está en la costa atlántica, provincia de Buenos Aires, cerca de la ciudad nodal, digamos, es Mar del Plata, más Ok. conocido. Sí, Sí. y bueno, está a 125 kilómetros de Mar del Plata, hacia Ok. el sudoeste, claro, hacia el sur, sí. Mar del Plata sería la referencia para que nuestros amigos ubiquen de dónde estás tú en este momento, de dónde vives, ¿no? Exacto. Muy bien, y también tenemos a un amigo, ¿no? Psiquiatra, médico psiquiatra, formado también en terapia de vidas pasadas por el doctor José Luis Cabauli. Su nombre es José Calderón, de la ciudad de Córdoba. Bienvenido, querido José. Hola, buenas noches, Alexi, Alexia, a toda la audiencia. Bueno, agradecerte por la invitación y también, Alexis, desearte que este año, en este nuevo proyecto, en esta nueva retransmisión de Escuchando Voces, sea con todo el éxito y que Sí. llegue a todas las personas para poder ampliar la conciencia
seguir como sumando en esta terapia, por ejemplo, de terapia de vida pasada que vamos a hablar hoy, para que llegue a la mayor cantidad de personas en todos lados. Así que Muy bien, muchas gracias y espero que lo disfruten. Ok, muy bien, José. Hay que decir que los tres fuimos compañeros, repito, en la formación con el doctor José Luis Cabaugli, allá en la provincia de San Luis, en Argentina, ¿no? Hace unos años ya. Y bueno, estamos todos trabajando en esta terapia, por eso mi idea era compartir con ellos su conocimiento, su experiencia, que no solamente sea uno el que esté hablando de esta terapia. El tema de hoy será la terapia de vidas pasadas, la TVP. Nosotros como alumnos le llamamos TVP en esa sigla, y para la gente terapia de vidas pasadas. Debo decir también que nos va a estar apoyando hoy día Lía, que va a ser quien está apoyando este programa, coordinando, viendo las redes sociales, para ver los mensajes, los saludos, las posibles preguntas. Así que un saludo para Lía también, que va a estar ella viendo toda la parte de lo que no se ve, ¿no? Para que este programa se lleve a cabo, ¿no? Así que un saludo para Lía, que en algún momento va a estar también leyendo mensajes. Hola, Lía. Gracias, Lía, por todo tu trabajo. Bien. Hola, hola. Bien, bueno, arrancamos entonces el programa. Terapia de vidas pasadas. Voy a dar una definición simple de lo que era terapia de vidas pasadas, compartiendo un poco lo que nos enseñó el doctor Cabaugli. Ya plantea, o Cabaugli, ¿no? La gente lo pronuncia Cabaugli. La pasada, dice el doctor Cabaugli, es una terapia del alma, porque los dolores están en el alma, y el alma es atemporal, por lo tanto los dolores pueden estar manifestándose en esta realidad, en el aquí y en el ahora. Por otro lado, el doctor Brian Weiss, con quien tuve la oportunidad de estar el año 2015 en Estados Unidos, dice que la TVP es la sanación de las emociones a través del espíritu. Es decir, los dos coinciden, ¿no? En esta idea que somos cuerpo y alma, ¿no? Éter y alma, perdón, es cuerpo y alma, sí, bien digo, alma, éter o cuerpo físico. Y la psicóloga Edith Fiore, que tuvo un prolífico trabajo en la década de los 70 y hasta mediados de los 80, Edith Fiore, que ella fue una de las primeras que trabajó incluso con los obsesores, debo decirlo. Alguna vez que conversamos con José Luis Cabaugli, decía que gracias a ella, él descubrió que había un mundo espiritual, ¿no? Él se abrió a ese mundo. Y Edith Fiore decía que nosotros somos espíritus habitando un cuerpo físico, y cuando ocurre una obsesión es porque tenemos otro ser adherido con nuestra aura. Y la terapia, en mi experiencia, ha sido dirigida a sacar almas pegadas en el campo áurico de las personas. Así de simple lo define Fiore. Bueno, vamos a entrar en materia para ir conociendo un poco este tema. José, ¿cómo llegaste tú como psiquiatra a esta terapia, viniendo del mundo más racional, más científico, digamos? Bueno, yo en el año 2004 me recibí de médico, donde luego empecé la especialidad de psiquiatría. Y por supuesto que mi vida no ha sido únicamente estudiar o formarme como médico, sino también las experiencias que mi alma ha transitado en todo ese tiempo me han llevado también a ir buscando por mi propio camino, en realidad por lo que mi alma me ha llevado a transitar determinados caminos para poder ir superando todas las adversidades que me han venido tocando en la vida. Entonces, más o menos en el año 2007, en mi búsqueda personal e individual, comencé a buscar alternativas a terapias no tradicionales, a terapias más trascendentales, que conecten más en lo profundo, más con el alma, y llegué a hacer regresiones, comencé a trabajar con regresiones, y ahí empiezo como a investigar un poco de qué se trataba, por mi misma experiencia de pasar como paciente en esa terapia, es como se me amplió un campo de conocimiento. Y ahí empecé a investigar, y ahí lo conocí a José Luis Cabaugli, donde comencé a hacer regresiones con él, me he inscrito ahí en los cursos que él da, o que daban las verbenas, sanando las heridas del alma, y después de eso me he anotado en la formación con él. Entonces es como que ha sido como un recorrido, y que esto también tiene que ver como terapeuta de terapia de vidas pasadas y como psiquiatra, de poder implementar estas técnicas con mis pacientes, de poder integrar el conocimiento científico y el conocimiento más energético. Entonces, claro, es como que
yo le diría que buscando la integración de estas dos ramas que se unen y se complementan. Entonces yo tengo una formación biologicista en la medicina de psiquiatría, o sea, de tomar de medicamentos, que también tengo mis pacientes que tienen medicación, que usan medicación, y también podemos abordar esta terapia de vidas pasadas complementándolo. Entonces hace como una experiencia en el paciente como algo que va un poquito más allá, descorriéndose un poco también de lo tradicional. Claro, José, cabe la pregunta inmediatamente, ¿cómo fue la reacción de tus colegas psiquiatras frente a este camino que tú tomaste? Porque por lo menos en Chile los psiquiatras son bastante escépticos, en general los que yo he conocido, y no le dan validez. ¿Cómo fue la reacción de tu entorno médico, digamos? Y la reacción de mi entorno al principio fue como bastante variada, ¿sí? Era como en los ámbitos institucionales o en determinados contextos, hablar de terapia de vidas pasadas era como, más vale no decir nada. Claro. Pero a medida que fui como avanzando en el tema y profundizando, y en las charlas con mis propios colegas, con mis propios compañeros, que ahora también me deben estar escuchando, porque los he invitado para que presencien este programa, empezamos a debatir, abrimos conversaciones, llegamos a conclusiones, hay mucha escucha, hay un poco de apertura, por lo menos se interesan para saber de qué es, de cómo se trata la terapia, de qué es, cómo funciona. Por lo menos en determinados contextos podríamos decir que se recibió muy bien, y en otros más institucionales como abstenerse un poquito a hablar de terapias como no tan científicas, llamémosle. O sea que, claro, hace excepciones, entonces depende también de los grupos con los que tú estás compartiendo, ¿no? Trabajando. Sí, porque hay resistencias del mundo médico muchas veces, ¿no? Hay resistencias, y eso también es una parte de donde he aprendido a poder transmitir un conocimiento a personas que quieren escucharlo realmente, y no estar gastando mi energía, ¿no? Entonces, cuando por ahí siento que algunos colegas, por ahí, no todos, ¿no? Pero generalmente son bastante respetables en todas las opiniones y en todas las cosas que uno hace, pero te toman en algunos como burlándose de qué es eso no es científico, esto no funciona, deja de hacer eso. Entonces, y ahí es donde intento como conectarlo desde un lugar diferente, distinto, porque no importa que crea o no crea, lo que importa es la apertura que uno tenga, de poder escuchar al otro y poder tomar lo que sirva para uno, y lo que no sirva, bueno, está bien, es respetable. Bueno. Pero en general bien, en general bastante bien. Me viene a la memoria el primer libro de Brian Weiss como psiquiatra, cuando él dice que guardó 4 o 5 años los escritos de la paciente Catherine, porque tenía miedo a que lo trataran de deschavetado, así dice la traducción, ¿no? Sus colegas, y perder incluso su posición económica, social. Era decano de la Universidad de Miami, porque nadie le iba a entender que habían conexiones con otras vidas, que apareció su hijo desencarnado en una sesión, apareció su padre que había fallecido, que fue difícil para él también, ¿no? Así que por eso surgió ese punto. Vamos con Alexia. Alexia, en tu caso, ¿cómo llegaste a la terapia de vidas pasadas? ¿Cómo fueron las resistencias de tu familia, del entorno profesional tuyo? Cuéntanos un poquito. En mi caso, llegué a terapia de vidas pasadas por las mismas cuestiones que se presentaban en la consulta. La primera vez que lo tuve de frente fue cuando una paciente me dijo que en la noche se le aparecía un hombre con unas llaves y que sacudía las llaves y que no la dejaba dormir. Una paciente que no presentaba un cuadro, por decirlo técnicamente, esquizofrénico ni psicótico, sino un estado, una estructura mental donde había una conexión con la realidad. Ajá. Y además había muchos relatos en la misma consulta de experiencias un tanto inexplicables, que tenían que ver con anticiparse a eventos del futuro, con mensajes que venían en los sueños o simplemente se presentaban y luego se manifestaban en la vida. Y ahí me empecé a preguntar qué era esto.
de qué se trataba, ¿no? Estos sueños, estas premoniciones. También, como dice José, en la vida personal fui observando en mi propia vida que había algunos eventos que no lo explicaba la psicología académica. Y en ese sentido me fui guiando por las preguntas que tenía, y en esas preguntas empecé a googlear, y ahí apareció el doctor Cabuli, y en un viaje relámpago me fui, hay más de 500 kilómetros de donde vivo a Buenos Aires, y me fui en un taxi exclusivamente para atenderme con el doctor Cabuli y ver de qué se trataba esto. Siempre he ido así, sobre la base de la experimentación. Primero he probado yo misma y Buen método. luego he empezado con algunos pacientes que han tenido la apertura, la permeabilidad a estas nuevas técnicas, ir acercándome a ver qué resultados terapéuticos da. Y así fue que empecé, bueno, primeramente lo probé, fue sorprendente, fue algo increíble, increíble, porque las categorías mentales no pueden abarcar una experiencia como esa. Una cuestión es hablar sobre eso, escribir como ha escrito el doctor Cabuli, Brian Weiss, o sea, y otra cosa es experimentarlo por uno mismo. Surge una suerte de certeza, pero es un tema personal. Yo creo que hay que poner como en tela de juicio si existen o no las vidas pasadas. No me parece que sea algo tan importante. Después lo vamos a, si querés, lo conversamos. Sin embargo, fueron las preguntas la misma práctica profesional la que me llevó a buscar respuestas a las situaciones de mis pacientes. Alexia, Y en ese ámbito tuviste resistencias personales o de tu entorno profesional, por ejemplo? ¿Se te cuestionó por esto? En verdad, muchos saben que hago este tipo de prácticas, y mi explicación tiene que ver con una concepción respecto de las vidas pasadas. A mi criterio es una experiencia que despliega el inconsciente. Y entonces, si el inconsciente despliega esta escena en un dispositivo terapéutico, si existe o no la vida pasada, sí, claro que hay personas que hasta incluso dicen, bueno, hace cosas raras, esoterismo, pero está Claro. lejos de esto, menos con la disciplina con la que hemos sido entrenados por el doctor Cabuli, quien previo, digamos, a dedicarse a esto fue cirujano. O sea, hay un método muy estricto y muy preciso con objetivos terapéuticos claros. Sí es. Entonces, como que no doy mucho lugar a los cuestionamientos. Sí, por supuesto, puedo entender que haya gente que no se haya empapado de este campo disciplinar, pero sí me parece que es una técnica con mucha metodología y muy efectiva. Es cierto, y es cierto, hay un método un paso a paso muy claro y muy definido por el doctor Cabuli. Pero siempre está la duda entre los colegas, ¿será real? Se pegan siempre en ese tema, pero ¿será real que existen vidas pasadas? Es como que en eso se pegan y se entrampan en eso. Hay una parte del doctor Cabuli dice que puede venir de producto de tu imaginación, pero para es el inconsciente manifiesto, y es tu verdad, ¿no? Y aparece ahí, que ya lo vamos a ver con la dimensión del tiempo que no existe, para ir entrando en el tema, es la verdad del paciente, porque como los que hemos vivido como pacientes nosotros en la formación, sabemos que no es simple imaginación, ¿no? Cuando uno está en un lugar determinado, cuando uno está atrapado en un hoyo o está atrapado en una situación determinada, las sensaciones son asombrosas, ¿no? Y cuando se libera todo esto que está vibrando con uno en el campo vibratorio, la sanación, el alivio es potente, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, los tres. Sí. O sea, la coherencia que tiene digamos, el método y el efecto que provoca sobre el paciente en cuanto a los síntomas que presentaba antes y después es muy contundente. Sí, Y eso, pero sin duda que la coherencia, el relato del paciente en el momento en el que está experimentando esa imaginería, si queremos llamarle, esa visión que está teniendo, es tan coherente respecto de las características de la vestimenta, del espacio, e incluso en muchas ocasiones a mí misma me ha pasado de estar envuelta en situaciones donde desconozco algunas palabras incluso que se me revelan en ese momento. Recuerdo en una ocasión que me veía siendo un monje y había en ese momento era una persona con la que yo me relacionaba en esa vida, y él me decía, yo soy tu mestre. Y yo desconocía absolutamente las jerarquías dentro de los monjes y quién era un mestre. Pero yo escuchaba con claridad que me decía, soy tu mestre. Luego mi compañero, también un colega, bueno, chileno,
psiquiatra también, él me dice, claramente, él era la persona a quien vos asistías y atendías durante toda tu vida, te dedicaste a atenderlo y él te enseñó todo lo que aprendiste respecto de ser monje. Pero yo no sabía que existía eso. Claro, no lo tenías tú en tu no, campo, digamos. Sí. Bueno, hay la gente que manifiesta xenoglosia también cuando habla de nuestro idioma. Me ha pasado también algunos pacientes que empiezan a hablar un idioma desconocido, o en francés, o en idioma chino. No sé. José, ¿algo más que quieras agregar sobre esta idea? Sí, que también lo importante, que esto también se lo recalco mucho a los pacientes, de que más allá de que existen o no existen, es salir de ese atrapamiento, de ese dolor, de eso de lo que el paciente está trayendo a la consulta y de que a través de esta terapia puede aliviar y puede salir con esa energía que puede recuperar de su alma. Y eso es lo que creo que es importante, porque el método es terapéutico. No importa tanto qué hicimos en otra vida o qué fuimos, o eso no es tan importante, sino lo importante es sanar el alma. Exactamente, pero mucha gente que no conoce el tema se pegan más en los datos históricos, ¿no? Claro. Un poquito la proyección de ego, quién fui, si fui importante o no. Siento yo que Brian Weiss también un poco alimenta esto con su libro, porque hay muchos datos históricos, fechas, años, ¿no? Fue una cosa que le planteé a Brian en Estados Unidos, como que decía, ¿por qué? Un psiquiatra alemán le decía, doctor, ¿por qué pone tantos datos históricos, años, ciudades, pueblos? Si yo hago regresiones y nunca salen esos datos, uno de cada 50 parece. Y él dice que lo ponía porque muchos de sus lectores no son terapeutas, son simplemente lectores mundiales que les gusta este tipo de conocimiento, y que para ellos el dato geográfico o el dato con fechas es muy relevante. Eso fue el argumento que usó Brian Weiss, ¿no? Pero no es eso lo que nos importa en la terapia. Sí, claro. Pero también, bueno, para que podamos entenderlo, en realidad, las experiencias, hay documentaciones, esto que hace Brian Weiss, de documentar las experiencias, y en muchos casos, en la India, y ahí creo que hay una película referida a eso, donde niños recuerdan vidas pasadas. Es como que claro, a través de la experiencia hay cierto grado de documentación. Hay un grado de documentación. Siento que a veces la gente sí se pega mucho en eso, no entendiendo que lo que buscamos es la sanación, la transmutación. Claro. Sí, Claro. me está diciendo, Perdón. Es muy diferente cuando una persona viene a la consulta, me parece que hay que darse el tiempo para explicarle que va a venir a sanar, como dice José, y no a investigar o a curiosear en vidas pasadas, porque es verdad que el Dr. Weiss puso el foco en fundamentar si existen o no las vidas pasadas, y en cambio nosotros en nuestra formación básicamente lo usamos como un recurso para sanar la vida de esta persona en esta encarnación, en esta vida concreta que está viviendo. La idea es que el síntoma por el cual viene a la consulta desaparezca. Mira, quiero comentar algo de Samuel Sagan, Regresión, Terapia de Vidas Pasadas para ser libre aquí y ahora. Este autor, Samuel Sagan, que tiene el método ISIS, dice en un momento, con la comprensión de los principios sólidos de este libro, usted será capaz de entender que para ir a un profesional serio, tiene que buscar sanar. Los que estén deseosos de contarle que ha sido un rey o una reina en vidas anteriores, aléjese de ellos. Dice. De hecho, no está mal, pero no va a ser una técnica terapéutica, ¿no? Claro. Va a ser otra cosa. Hay una pregunta, Lía, tenemos una pregunta que tiene que ver con esto que nos dejó un auditor del programa. Veamos si Lía nos puede compartir esta breve pregunta, ya que estamos estando en calor en el programa, ¿no? Claro. Veamos si Lía nos puede... Ok, acá va la primera pregunta. Veamos qué nos dicen. Un saludo a Escuchando Cosas y a los amigos argentinos. Quería hacer una pregunta. ¿Existen realmente las vidas pasadas o es una fantasía de la mente? Dejo esa pregunta. Un abrazo. Bueno, es lo que preguntamos. ¿Existen realmente las vidas pasadas o es una fantasía de la mente? Parece que no importa mucho. ¿Arranco? Es una gran pregunta.
Es Dale, una muy Alexia, buena dale. pregunta. Creo que es la pregunta que se hacen todas las personas respecto de esto. Y podría contestar desde dos puntos de vista. Desde mi propia creencia, que no tiene nada que ver con lo que los demás crean. Yo puedo creer en vidas pasadas, de hecho creo que existen las vidas pasadas y que además mi propia experiencia en esta vida se ve influenciada por esas vidas, por las experiencias que tuve, mi alma tuvo en otra vida siendo otra persona, pero creo que como terapeuta ese es un asunto que debo dejar de lado, porque en realidad lo importante es la experiencia que se despliegue en esa sesión con ese paciente, y si el paciente cree o no en la vida pasada, no va a afectar en lo más mínimo a la terapéutica, es decir, a la sanación de esa persona a través de la técnica. Entonces, es una cuestión de creencia, nada más. Y una creencia es un... Sí. Sí, es verdad, es solamente un tema con el sistema de creencias. Quiero, antes de llegar a la primera media hora, porque después tenemos que hacer una pausa, estamos en Radio Furauma.cl y tenemos que tener espacios musicales. ¿Cuál es la diferencia entre hipnosis clásica, ericksoniana y regresiones? Es una pregunta que siempre me hacen. ¿Es lo mismo la hipnosis clásica ericksoniana? No sé si José nos puede abordar ese tema brevemente. Sí, el tema de la hipnosis, bueno, la hipnosis utilizada hace muchísimos años, en la época de los egipcios, tenían cámaras de sueños para hipnotizar o ir practicando la hipnosis. Pero hay una diferencia, que la hipnosis ericksoniana, que fue como el método que desarrolló Erickson, es donde empezó a aplicar la hipnosis como método terapéutico. Y se basaba principalmente en el trance hipnótico, pero el trance hipnótico lo producía con metáforas, con palabras, con dichos. Es donde inducía el trance hipnótico. ¿Qué es el trance hipnótico? El trance hipnótico es un estrechamiento de la atención y la conciencia, donde se focaliza en un punto y donde el terapeuta lo va guiando en ese punto. Es como que es dirigido por el terapeuta. En cambio, en las regresiones, que ahí está la principal diferencia, y en el método de José Luis Cabuli, de que no es necesario hacer hipnosis para hacer una regresión. ¿Por qué? Porque producimos lo que se llama el estado expandido de conciencia. Y eso es lo que José Luis ha implementado en su método como algo distinto a todos los otros métodos de utilización de hipnosis. El alma, que ahí pasamos a hablar de determinados conceptos y características del alma, está acá y acá al mismo tiempo. Lo único que tengo que hacer como terapeuta es ir hasta ahí. Eso se produce con un estado de expansión de conciencia. Así es. Claro. De ahí viene el concepto... Sí. Dale, el concepto de atrapamiento, ¿no? Una parte del alma está viviendo una experiencia presente y otra parte está viviendo otra experiencia al mismo tiempo. Y como dice José, el terapeuta lo lleva de un punto al otro. Porque para el alma no existe el tiempo lineal, que ya vamos a entrar en ese punto. Exactamente. El que descubrió esto, que José Luis lo tomó de él, es Nettleton. Bueno, sí, maestro también. Psiquiatra en Estados Unidos, donde empezó a darse cuenta que el paciente, cuando ya entraba a la consulta con su síntoma, se empezó a dar cuenta que ya estaba en estado expandido de conciencia. El síntoma le estaba mostrando de que estaba acá y acá al mismo tiempo. Y lo único que hizo es ir hasta ahí, estando con toda la conciencia expandida. Esa es la gran diferencia entre la hipnosis y las regresiones con el método de José Luis Cabuli. ¿Sería lo mismo la hipnosis ericksoniana? ¿Es similar? Porque el curso de formación es la ericksoniana. No es similar. Ahí utiliza como una inducción, y donde la conciencia se empieza a estrechar. Se estrecha en un punto donde se concentra de tal forma de que uno pierde el entorno de lo donde está rodeado, que el paciente está rodeado. Y es focalizado específicamente o directamente al terapeuta, donde ahí
hay una interacción entre terapeuta y paciente. Sí, Alexia, ¿quería agregar En algo? en el caso del método Kabuli, el terapeuta es facilitador del proceso terapéutico, pero la experiencia la desarrolla el propio paciente, el alma del paciente despliega la Sí, experiencia. Al inicio de la sesión nosotros no sabemos hacia dónde se va a dirigir, solo sabemos que exactamente. trae un síntoma y que ese síntoma debiera desaparecer o sanarse, por decirlo de alguna forma. Pero no hay una determinación en cuanto Sí. hacia dónde hacer foco. Todo lo contrario, está todo el campo expandido. Bueno, me parece a mí que hay varias personas que he atendido que vienen de sesiones de hipnosis para dejar de fumar, para bajar de peso. Me dicen, pero el terapeuta que yo fui no tenía idea de vidas pasadas, me dijo que eso no existía, que eso era una fantasía, que él llegaba hasta los 2 años nomás de vida de uno. Me parece que tiene que ver con la formación del terapeuta, no con, no con el paciente Claro. que visita. No, porque muchos me dicen eso, pero el señor no me dijo nada de esto, me dijo que no, que eso no era posible, Tafí. Bueno, en fin, me están avisando ya que tenemos que ir a la pausa. Estamos escuchando voces, estamos de vuelta ya, ¿no? Conversando con estos grandes amigos, estamos entrando en calor, el fuego se está sintiendo ya esta conversación. Estamos en Radio Curauma FM, que está en Quintay, se escucha por el 106.7, Tunquén, toda la zona costera, que nos están escuchando algunos amigos por allá. Por el Facebook, escuchando voces Curauma FM y radiocurauma.cl, ¿no? Sé que nos escucha gente de Europa, también de Suecia en este momento. Vamos a ir a una pausa musical, 3-4 minutos, y volvemos. Vamos a escuchar un tema de los Doors. Si no se escucha por Facebook, lo pueden escuchar por la radio o por la página web. Y seguimos conversando con nuestros amigos de Argentina. Volvemos a una pausa y volvemos escuchando voces. Muy bien, volvemos a escuchando voces. Estamos ya al aire de vuelta. Lo que nos entiendan los amigos, hay un desfase ahí con la música y con la salida. Así que estamos de vuelta escuchando voces con nuestros amigos de Argentina, ¿no? Estamos acá en Radio Curauma FM por el 106.7, saliendo a toda la quinta región costa, por el Facebook, escuchando voces Curauma FM, y también por radiocurauma.cl, ¿no? Vamos a dar algunos saludos para Luis Aros, de Radio Conquistador, que nos está escuchando junto a su pareja, Carmen Cerda. Hacemos un saludo para Luis, nuestro amigo de Radio El Conquistador, y para su pareja. Me dice Lía que hay algunos saludos de algunas personas que nos están saludando de acá de Chile y de otros países, y saludos para los invitados también. Lía, si nos puedes decir un poco los saludos. Sí, bueno, manda saludos Noemí, sí, acá, me imagino que la conocen, ¿no? Hola Noemí, sí, un beso grande. Vladimir Castro, Magdalena Salinas, Christopher Álvarez está escuchando también, Aurora Pacheco, Sergio Blemont, Álvaro desde Calama, ¿no? Francia, Claudia Rodríguez, Mercedes Navarro, también la deben conocer. Sí, de Uruguay. Hola, Mercedes. Hola Mercedes. Soñador Ochentero, que siempre nos acompaña. Saludos también para él. Hola. Magdalena Salinas. Ok, esos son los saludos por ahora. Muy bien, gracias, Muchas Lía. gracias. Gracias. Seguimos entonces escuchando voces, este programa los días viernes. Todos los viernes vamos a estar al aire a las 21 horas. Bueno, los desfases que se producen son naturales cuando estamos transmitiendo por varios canales, ¿no? Así que nos pedimos comprensión. Estamos en el tema de la terapia de vidas pasadas. Debo decir también, pasar un pequeño aviso, que el sábado 3 y domingo 4 de octubre vamos a hacer un seminario de vidas pasadas acá en Chile, vía Zoom. La gente que se quiera inscribir también lo puede conectar, le van a dejar el WhatsApp, Lía ahí en el Facebook, para los que quieran vivir este seminario, terapia de vidas pasadas, el sábado 3 y domingo 4 de octubre. Seguimos entonces conversando acá con Alexia Yáñez de Necochea y el doctor José desde la ciudad de Córdoba, José Calderón. Vamos a entrar rápidamente en algunos temas. Esto que plantea José Luis Kabuli, la fragmentación y multisimultaneidad, ¿no? del tiempo en el alma. No sé quién de los dos lo quiere abordar brevemente. En mi caso de la fragmentación del alma, tengo una experiencia muy vívida, o sea, como muy presente, de un paciente que viene a la consulta por sentir una falta de energía muy importante
¿Ya? Y en el trabajo, en la regresión, empieza a ver que mientras él estaba conmigo en la consulta, otra parte de él en este momento presente estaba viajando por ahí, dando vueltas, ¿no? Él veía que estaba recorriendo algunos lugares. Si bien no pudo recuperar la experiencia en la cual su alma se fragmenta, que a veces se puede recuperar esa experiencia, puede venir como producto de un accidente, de una situación traumática, un shock, pero en este caso fue muy notorio de no poder estudiar, no poder concentrarse, sentir que estaba muy bajo de energía. A partir de esa experiencia en la regresión, en realidad no fue una regresión, sino que fue una terapia de recuperación del alma, pudo recuperar ese fragmento de su alma y revitalizarse y terminar sus estudios y que todo fuera muy bien. Y estaba estudiando medicina el chico, así que ahora tenemos un médico más, pero venía muy débil en su caudal de energía. Y entonces, aparentemente el alma hace esto, ¿no? En alguna situación traumática pierde una parte de la energía. Quizás José nos puede contar como alguna otra experiencia, ¿no? Esto en un shock, puede haber diferentes situaciones que haga que perdamos una parte del alma. Oye, José. Sí, y ahí es donde empezamos a incorporar estos conceptos de la terapia de José Luis Cabuli, ¿no? La fragmentación del alma y la multisimultaneidad. Esto que hablamos hace un ratito, que el alma está acá y acá al mismo tiempo. Y para poder entenderlo esto, es como pasamos a otro concepto que es de la atemporalidad. El Esto es muy alma interesante. Sí. no tiene tiempo ni espacio y es multidimensional. Esto quiere decir que para nosotros poder comprenderlo tenemos que basarnos como en el tiempo lineal. Y ahí viene un ejemplo que lo saqué y que José Luis siempre lo repite, o por ahí en los libros está también, en Terapia de Vidas Pasadas de José Luis, donde imaginemos nuestras experiencias de nuestra alma como si fuesen una biblioteca, donde en esa biblioteca están todos los libros, y esos libros representan todas las experiencias, y están en el mundo temporal, sin tiempo ni espacio. Entonces, yo agarro un libro de esa biblioteca y la traigo al mundo físico, al presente. Mientras voy leyendo el libro, mientras voy estudiándolo, voy haciendo lo que sea con el libro, todo ocurre al mismo tiempo. Todas mis experiencias están junto también con la que están en el presente. Es como que es todo multisimultáneo. ¿Se entiende un poco el concepto de la biblioteca, de este ejemplo? Sí, 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 sí. Claro, queda claro. Bien. Muy bien. Entonces, y ahí pasa también de que cuando el alma se fragmenta, que y basándonos en el concepto de no tiempo y no espacio del alma, que el alma está en el espacio atemporal, claro, que el alma necesita del cuerpo para poder experimentar sus sensaciones. Y todo lo que no ha tenido resuelto de otras experiencias en otros cuerpos, es donde se está manifestando aquí ahora. Para el alma, algo que pasó hace 6.000 años en el tiempo lineal, para el alma está sucediendo exactamente en este momento y en este cuerpo. Y de eso se trata la terapia, donde el alma en otra experiencia ha tenido un hecho traumático. Imagínate, vamos a poner como un ejemplo, hace, no sé, en la época donde quemaban a las brujas. Entonces imagínate que están quemando una bruja y se está prendiendo fuego y su alma está sufriendo, está padeciendo, le duele todo, su alma se desprende de su cuerpo para poder pasar esa experiencia traumática. Claro. Entonces ahí se produce el atrapamiento en esa experiencia. Entonces pasaron 600 años y hoy en este cuerpo, cada vez que esa persona quiera explorar en el mundo más espiritual, es como que siente un impedimento, no puede. Es donde ahí instantáneamente se está reviviendo esa vida, esa experiencia en este cuerpo. Y ahí es donde funciona la terapia, con estos conceptos de atemporalidad
y multisimultaneidad. Por eso funciona. Y esa experiencia que tú mencionas hace 100.000 años aparece en el aquí y en el ahora, en la consulta, en el consultorio de uno, ¿no? Aparecen, es que lo que pasa es que está excluido de la conciencia. Exactamente. Y eso es lo que hacemos en la terapia. Al estar excluida, nosotros vamos a ser consciente esto que es inconsciente. Y eso es lo que produce la sanación. Y ahí es donde se produce ese estado expandido de conciencia. Es como que yo sé que tengo esta energía que está guardada, que está bajo llave, que está conmigo, pero no la tengo disponible, porque está fragmentada. Es como que un pedacito de mi alma quedó en esa experiencia, pero sigue unida al alma. Entonces, en la terapia vamos a buscar esa energía que quedó atrapada para liberarla y recuperarla. Y por supuesto, es energía vital, es energía de vida, es energía que te impulsa a seguir adelante. Es donde uno empieza a integrar todos esos pedacitos que han quedado atrapados en las experiencias. José, Alexia, sí, quiero leer para apoyar un poco lo que está diciendo, parte como lo describe José Luis Jauregui en el último libro. Dice, hablamos de tiempo lineal porque el cuerpo envejece y eso afirma la sensación del paso del tiempo. Hemos quedado atrapados en el concepto del tiempo. Por lo tanto, cuando desaparece el tiempo lineal, las vidas ya no son pasadas ni sucesivas, las vidas son simultáneas, ¿no? Que es un concepto que también plantea Brian Weiss en el segundo de sus libros. Todas las experiencias coexisten al mismo tiempo. Las sensaciones, emociones y pensamientos en el alma son energía. El cuerpo se murió, pero la experiencia continúa, porque la energía queda atrapada. Por lo tanto, el síntoma es la manifestación de una experiencia inconclusa, como bien dice José, en la cual estamos atrapados sin saberlo. El alma está atrapada, pero no nos damos cuenta de esto. Exactamente. Sí, una de las cuestiones que aparecen concretamente en la consulta son personas, por ejemplo, que tienen miedo a hablar en público, cuando no registran ninguna experiencia en su vida presente que haya tenido que ver con un trauma respecto de eso, y generalmente se asocia a este ejemplo que daba José, que tiene que ver con muerte en vidas pasadas, en ejecuciones públicas, donde además había una degradación de la persona ejecutada. Claro. Y es muy común que las personas vayan a ese tipo de experiencias y termine desapareciendo ese temor a expresarse públicamente. Así es. Bueno, chicos, en honor al tiempo, voy a mencionar cosas y si quiere hablamos algunas de ellas para que aprovechemos el tiempo, estamos escuchando voces. Lo que podemos abordar en esta terapia lo voy a mencionar, ¿no? Y luego hablamos de lo que ustedes sientan es necesario. Por ejemplo, sanando al niño interior, experiencias en el vientre materno se pueden trabajar a través de esta terapia, experiencias de vidas pasadas, obviamente, el espacio entre vidas, ¿no? El bardo le llaman algunos, el proceso de la muerte o la desencarnación, ¿no? ¿Qué quieren hablar algunos de estos puntos si alguno quiere referirse brevemente sobre esto? Por ejemplo, sanando al niño interior, la experiencia de la infancia. Claro, en el caso de las experiencias, no sé si se refiere al niño interior o en realidad las experiencias traumáticas de la infancia, que muchas veces quedan, digamos, inaccesibles a la conciencia, es decir, que nosotros no recordamos aquello que sucedió, pero eso genera efectos en nuestra vida. Nosotros nos enteramos que nos pasa algo, o sea, nos enteramos de un síntoma, de algo que se nos manifiesta, pero no recordamos de dónde viene. Y esta técnica da la posibilidad de ir a esas experiencias concretas donde el papá le pegó, donde tuvieron un accidente y poder liberar esa parte de la energía vital, esa energía que permite que estemos vivos, dinámicos, activos, liberarla para poder integrarla a la experiencia presente y que no esté ahí generando un bloqueo. Por ejemplo, eso sería uno, ¿no? Sí, también. Dale, José. Sí, Alexis. Sí, José, dale, José. Ah, bien. También trabajar, volver al útero, ¿sí? Volver al útero es una de las experiencias que hay que transitar, que hay que pasar, porque el nacimiento nos condiciona en muchas cosas en el futuro. Y también recordar de que cuando estamos dentro de la panza de la mamá, todo es inconsciente, todo queda guardado, todo queda como registrado. Y también el alma del bebé también escucha todo lo que dice mamá,
todas las emociones de mamá, todos los sentimientos, todo lo que el entorno está rodeando, el papá, los abuelos, hasta cuando nacen los médicos, qué es lo que dicen. Entonces, todo queda guardado en esa parte inconsciente y que cuando somos adultos, un motivo de consulta, por ejemplo, doctor, no puedo avanzar, me siento trabado, me siento que quiero y no puedo. Y automáticamente, ahí yo le pregunto, ¿y dónde estás? Y el paciente es como que empieza a buscar, estoy en el útero. Sí. Y ahí empezamos a trabajar la experiencia. Entonces, ha tenido como una experiencia del parto, en donde ha quedado atascado o trabado, o ha tenido que hacer mucha fuerza para poder salir. Entonces, ahí es donde sucede en el hecho traumático, donde el alma se fragmenta, y ahí es donde, reviviendo esa experiencia, es donde podemos juntar esa energía nuevamente para que se incorpore a nuestra alma, y así ganar energía vital. Bueno, y Entonces, se producen los mandatos, ¿no? Se producen los mandatos de la madre, ¿no? Por vibración. Ahí se producen los mandatos de la madre, todo lo que siente la mamá, todo lo que piensa la mamá, es como que el alma del bebé lo percibe. Y eso también no es un impedimento trabajar con mamás embarazadas. Esto José Luis lo ha remarcado, que también se puede trabajar con mamás embarazadas. Es más, cuando un bebé nace, revive las experiencias de una vida anterior. Entonces, si la mamá está trabajando, es más, tuvimos una compañera en la formación que hizo en los primeros, estaba Alexia también. Era yo, José. Y también Laura. Ay, Laura también, Laura estuvo en el primer, pero bueno, Sí. yo estuve los 2 últimos módulos en la formación embarazada. Claro, entonces vos podés contar mucho mejor esto, ¿no? Es como Sí, que claro. cuando Alexia o Laura trabajaban estando embarazadas, es como que también el niño se va liberando, también va trabajando en la liberación de lo que la madre no estaba pudiendo. Entonces, bueno, está bueno que puedas contar esa experiencia, Alexia. Claro, el doctor indica ahí el doctor Kabuli en la formación me explicaba, ¿no? Que el alma del bebé puede presenciar esa sesión en la cual yo estoy trabajando aspectos míos, es decir, una mujer embarazada puede trabajar sus propias experiencias traumáticas o que generen síntoma en este momento de la vida, y se le habla al alma del bebé que se está gestando en el vientre materno, explicándole que su mamá está pasando por una terapia en la cual va a vivir emociones fuertes, porque una de las cuestiones que deberíamos comentar es que hay como una revivir la experiencia por la que se transitó en esa vida. Entonces, si estoy viviendo una situación en la que me persiguen, genuinamente siento que me están persiguiendo, me agito, me escondo, estoy asustada, todas esas emociones se sienten. Sin embargo, el alma del bebé, que es un alma con plena facultad, no es un alma en desarrollo como sí es el cuerpo que está ahí, el psiquismo que está, o sea, la mente que está ahí se está desarrollando, pero el alma entiende todo por lo que está pasando su mamá, y puede permitir que su mamá viva la experiencia, sane cuestiones del pasado y además libera a ese hijo de todos los traumas del pasado. Sí, por supuesto. Y hay una experiencia también que cuenta José Luis en alguna de las últimas charlas del año pasado de los bebés que no quieren nacer. Y él menciona, incluso en su último libro, cuando viene el cordón, ¿cierto?, umbilical enrollado en el cuello, y él dice en un video, el bebé tiene manitas, dice, que es muy probable que él también haga eso, porque en su experiencia ha pasado, tiene bebés que no quieren nacer, porque son muchos hijos, porque va a vivir pobreza, ¿no? Lo explica. De hecho, en un paciente en mío me pasó, que decía, no quiero nacer porque ya son 5 hijos, y no está la economía para venir a este mundo, decía él en sesión. Y mi madre camina por la calle de Valparaíso, la ciudad del centro, con el dinero para el aborto. Decía, mi madre está caminando con el dinero para ir a hacerse un aborto. Y todos los consejos de la familia, que ya no es el tiempo, y de repente dice, mi madre se arrepiente en la mitad del camino, y siente, voy a tener este hijo a pesar de los problemas económicos. Y el paciente refería todo eso, ¿no? Y cruza y con el dinero va y compra pasteles para todos sus hijos, ¿no? Él dice, y él la ve cruzar la calle donde está la pastelería, él visualizaba todo.
¿no? Y llega a la casa con los pasteles y este niño nace dentro de una familia con problemas económicos, pero logra nacer, ¿no? Esto lo vive una persona en una sesión, fue maravilloso para él, ¿no? Tomar conciencia de esto. Y el tema de... Sí. Sí, dale, Alexia. El alma del niño, del bebé, del embrión o del feto, no importa el tiempo de gestación, durante ese periodo está adentro y afuera, es decir, no está encarnado al 100%. Entonces puede hasta incluso observar lo que esté pasando en el entorno, no es que está atrapado ahí. Se supone que el proceso de encarnación recién sucede como al 8º mes de gestación. O sea que claro. También puede ver a esto que ve a su mamá cruzando a comprar los pasteles, es porque también está afuera y adentro, está conectado con esa madre, sin embargo, puede ver lo que va sucediendo afuera. Chicos, en honor al tiempo, hay una pregunta, me están avisando. Vamos a escuchar una siguiente pregunta para que aprovechemos el tiempo. Siempre va a ser poco el tiempo, porque el tema es tan interesante, es tan apasionante, y nos apasionamos hablando de esto. Hay una pregunta de Celia, nos comparte la pregunta que nos mandó una auditora. Ahí viene. Dame un segundo. Hola amigos de Escuchando Voces, mi nombre es Estefanía, soy de Santiago. ¿Más fuerte, Lía? Mi consulta es, tengo un pariente que está diagnosticado con esquizofrenia y quería saber si ellos se pueden hacer regresiones. Eso, muchas gracias, que estén bien. Mira, Estefanía nos pregunta que tiene un paciente con esquizofrenia y si una persona con esquizofrenia se puede hacer una regresión. Bueno, para el psiquiatra la pregunta. Bien, lo primero de todo que habría que aclarar, que primero es posible hacer una regresión en un paciente con esquizofrenia, pero estaría contraindicado si estuviera descompensado, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Entonces, el paciente tendría que estar compensado en su estado emocional, en su comportamiento, en sus rutinas, en sus cosas. Es posible hacer una regresión. Y por supuesto también en esa compensación de que si estuviera tomando medicación, es como que aseguraría que no se descompensaría. Pero es posible realizar una regresión. Primero hay que evaluar la situación, ¿sí? Hay que darle un contexto, hay que tener una entrevista, hacer bien la anamnesis, qué es lo que el paciente necesita sanar, quiere sanar, y ver si es posible, ¿sí? Hay que evaluar el estado mental en ese momento, porque una de las contraindicaciones es el estado descompensado de una enfermedad. Claro. Yo tengo un infarto de miocardio, no voy a poder hacer una regresión. Pues sí, cuando claro. eres agudo. José, ¿Sí? ¿y Entonces, te ha tocado un paciente esquizofrénico compensado? sí, ¿Te ha tocado? he tenido pacientes, sí, que he trabajado con esquizofrenia. Lo característico es que hay un punto en donde su alma ya está en otra dimensión espiritual. Ah, ¿Sí? entiendo. Y lo que le cuesta es volver a como el cuerpo físico, en toda su dimensión. Hay como un cierto estado de fragmentación en otras capas espirituales. Y se puede ir trabajando, generalmente lo podemos hacer con los ojos abiertos, tranquilamente, el paciente puede estar acostado, y su alma me va llevando, y vamos viendo, y vamos trabajando, y lo vamos como conteniendo en todo lo que vaya necesitando. Pero es particular, es diferente a un paciente neurótico, como la mayoría de la gente, ¿no? Pero sí es posible hacer una regresión, habría que tomar los recaudos para evaluar cómo está en su estado mental, cómo está en su compensación, y sí se podría realizar. Porque José Luis Cauli dice que sí se puede trabajar con personas con psicosis. Claro. Si uno lee a Brian Weiss abiertamente dice que no se puede, que no se debe trabajar con una persona con
con cuadros psicóticos. Lo dice en uno de sus libros. Él, me parece una cosa también de ahorrarse un poco un problema, ¿me entiendes? No sé, un diagnóstico. Sí, por Una supuesto. sensación medio, porque yo lo conocía, él, claro, y ya está, hacer un poco, limpiar un poco al perfil de paciente que llega a una sesión. Él dice que no, con esquizofrénicos no se puede, ni con bipolaridad manifestada, compensada con medicamentos. Pero José Luis Cabuli dice que ¿por qué no? Si es un alma también. Me acuerdo que Por dijo eso. Y aparte se basa en el concepto de que el alma es atemporal y está atrapada, ya sea en otra dimensión, en otra experiencia, en el espacio atemporal de tiempo y espacio. Entonces es posible. Pero me da miedo el miedo a que tenga un brote psicótico ahí sobre el sofá en la sesión. Porque me acuerdo un colega me dijo, pero se puede trabajar con un esquizofrénico, yo no me arriesgaría. Me dijo un colega que no conoce mucho este mundo, me acuerdo. Yo no me arriesgaría si tiene un brote psicótico, ¿ahí qué haces? Me decía. Alexia, ¿algo que agregar? Sí, creo que hay ciertas situaciones que tienen que ver con el arte del terapeuta y con la conciencia respecto de cómo se trabaja. Lo que dice José es fundamental. O sea, una persona psicótica es una persona que tiene dificultades con el principio de realidad. Si está descompensado, va a ver cosas que no existen y va a pensar cosas que no están sucediendo. O sea, hasta va a pensar algo que no se corresponde con la realidad. Y entonces, una persona, cuando decimos compensado, decimos que está funcionando en relación a la realidad que todos vemos. Es decir, entonces, si esa persona está compensada, se podría trabajar partiendo de este concepto que dice el doctor Cabuli, de que el alma no está enferma, ni psicótica, ni neurótica, ni nada. El alma está sana, íntegra, y nosotros trabajamos en esta técnica con el alma o con el inconsciente, que en definitiva está en otro nivel de estructuración. Creo que también sería el mismo recaudo de trabajar con niños, si es posible o no hacerlo. Los niños también, las sesiones con niños tienen particularidades que no la tienen las generalidades de las otras sesiones, donde la sesión es un poco más corta, donde se trabaja de una forma diferente, más ágil, más dinámica, con más soporte. Y es posible, sin embargo, con ciertos recaudos. Y siempre que la persona esté integrada. José, ¿algo que agregar brevemente? Y esto que dijo de los niños, ¿no? Lo que recomienda principalmente José Luis, niños arriba de los 8 años, si es posible, porque el alma, en su proceso de establecerse en el cuerpo físico, son los primeros 7 años de vida. Entonces, claro, ir a una regresión a un niño menor de 7 años es como que sería constantemente estar reviviéndolo. Y el alma todavía no está encarnada, no está fija en el cuerpo. Entonces es porque después cuando encarna, esos vestigios de experiencia de vidas pasadas se van borrando solos, se van sanando solos. Entonces es recomendable arriba de los 8 años, 9, 10, para arriba. Sí. Muy bien. Y es mucho más simple, los niños son más naturales, los niños es como que no tienen la traba de lo que tiene el adulto, esta parte racional que quiere pensar, claro, que quiere entender. Que termina siendo una traba, claro. El niño es como que ya está directamente. Vos empezás a hablar y ellos ya están ahí. Ya están en la experiencia, la están reviviendo, y es súper agradable, es como que el alma del niño te lleva para poder sanar. Y dura muchísimo menos. Tenemos que hacer una pausa, estamos escuchando Voces, el regreso. El día viernes 4 de septiembre, acá del 2020, la gente nos preguntaba, nos pedía cuándo vamos a tener el programa. Bueno, ya estamos al aire, pero nos piden una pausa. Estamos por Radio Curauma FM, con el apoyo de Luis Loyola Elliot, que ha sido muy gentil para ofrecernos este espacio. Y nos pueden escuchar también, como decía, por el Facebook, escuchando Voces Curauma FM, y por la web en radiocurauma.cl. Vamos a hacer una pausa musical y luego vamos a volver hablando de seres de luz, guías, ángeles que aparecen en las sesiones o familiares desencarnados y almas perdidas. Nos queda el último bloque, vamos a leer unas preguntas también y vamos a escuchar un caso, una chica que quiso compartir su experiencia para que analicemos un poquito. Vamos a escuchar un tema de Soda Stereo. Mira, de Soda Stereo me dice en inglés.
cantar a Gustavo Cerati en inglés. Si no nos escuchan por Facebook es porque se escucha por la señal de la radio y también por la página web, ¿no? Es por eso así que nos esperan 4 o 5 minutos y ya estamos de vuelta en Escuchando Voces. Ya volvemos.